Eh, Él había ya concertado, usted lo sabe, los lunes en esta mesa para hablar con representantes de partidos políticos en torno a la ley de extorsión, más en este día aquí están protestando los transportistas. Quiero presentarles a quienes nos acompañan en este panel. Está el maestro Santiago Torreblanca, consejero nacional por el Partido Acción Nacional, quien está aquí en cabina con nosotros. Maestro Torreblanca, bienvenido, buenas noches. Un saludo, Oscar Mario, que sé que te está escuchando. Saludos, Oscar Mario. Licenciado Aurelio López Ochoa Mijares, consejero nacional de Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo, Heriberto. Un saludo a toda la mesa y un fuerte abrazo, Oscar Mario. Gracias, señor. Licenciado Emilio Suárez Vijona, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. Licenciado Suárez, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Heriberto? Saludos a toda la mesa y evidentemente a Oscar Mario, que seguramente nos va a escuchar más interesantes. No va a poder, pero seguro está escuchando. Saludos, Oscar Mario. Saludos, señor. Licenciado Mario Miguel Carrillo Curillas, diputado federal por Morena. Buenas noches. Fuerte abrazo a mi tocayo, Camuere Beteta. Ya está. Pues yo creo que como lo que una telefónica llegó aquí a cabina, por favor, vamos con nuestro Blanca. El asunto creo que yo esperaría que todos estemos de acuerdo en el asunto de atacar la extorsión. Yo no creería que alguien está a favor de que esto este, no se aprobara esta ley. Lo bueno, lo malo y lo feo de la ley de extorsión. Luego venga. A ver, ya se homologa el delito, se genera una ley general que distribuye competencias entre la federación y los estados, se crean fiscalías especializadas. Recordemos en los 90 y principios de los 2000 cuando existía el azote del secuestro. No sé si recuerden ustedes, una verdadera locura, las grandes bandas de secuestradores. El tema se acabó no aumentando las penas, no declarando prisión preventiva oficiosa, sino eso, creando una coordinación entre federación, estados y municipios, secretarías de seguridad ciudadana de los estados y de la federación, creando fiscalías especializadas, coordinación e inteligencia. Pasó lo mismo que si me permite, maestro, cualquiera secuestraba. Cualquiera, como hoy se le ocurre a cualquiera extorsionar y hablar a nombre de los malosos, pero con esto de que está tan extendido, cualquiera lo hace. Así es, esto es lo bueno. Ahora vámonos a lo malo y lo feo. A ver, primero, generar prisión preventiva oficiosa. Toda la gente que nos escucha dirá, pues claro, si es un delito gravísimo, ¿cómo no va a haber prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo un delincuente extorsionador que pide derecho de piso y quema negocios va a seguir su proceso en libertad? Porque siempre pensamos que el acusado va a ser un delincuente. Pero yo tengo dos casos cercanos de gente, un caso de materia civil que se están peleando por un terreno y otro de una señora humilde que cobra una tanda, que los denunciaron por extorsión para cobrar esa deuda y los metieron al tambo. Entonces hay que distinguir, a ver, la prisión preventiva no tiene que ver con la gravedad del delito, sino con juzgar preventivamente antes de que un juez decidió si la persona fue culpable o no. Entonces, si no hay un riesgo real ante la sociedad o que se presione la autoridad, etcétera, es un riesgo la prisión preventiva oficiosa, siempre debe ser justificada para evitar abusos. Segundo punto. ¿El feo? El feo. Se quiso poner una mordaza a los medios. Es cierto, hay pequeños medios locales que son verdaderos extorsionadores y le dicen al político, le dicen al partido, pues si no me das tanto, te voy a pegar en tu programa. Pues sí, suena muy bien. El problema es que el tipo lo pusieron abiertísimo y dijeron que cuando la extorsión se realice a través de medios de radiodifusión o televisión, va a ser agravado. Entonces, el día de mañana, cualquier opinión en contra del régimen, van a poder iniciar una carpeta de investigación en contra del periodista incómodo e inclusive sujetarlo a la prisión preventiva oficiosa. Entonces, vamos bien, vamos con pies de plomo, pero hay que tener cuidado de que esto no se convierta en una medida populista para atacar a sus enemigos políticos. Pero bueno, enhorabuena. Y viene muy a tono este tema de la ley de extorsión, la reforma constitucional que se realizó al respecto, porque hoy fue la gran marcha de transportistas. Se quejan de dos cosas principalmente: los asaltos en las carreteras, que han aumentado
irremediablemente sin que la Guardia Nacional ponga freno, y la Extorsión. extorsión. Entonces viene, y la extorsión ya no solo en la delincuencia organizada. Desgraciadamente hay muchísimos municipios, es que platicaba yo con varios transportistas que me decían, es que no es solo la inacción de la autoridad. En varios municipios ponen retenes la policía municipal y lo que nos quitaba el crimen organizado, nos lo quita la policía municipal para dejarnos transitar. Entonces, qué bueno, eso sí, que la ley de extorsión sí esté contemplando penas agravadas para los funcionarios públicos que realicen este tipo de actos. Muchas gracias. El licenciado Braulio López Ochoa Mijares, consejero nacional de Movimiento Ciudadano, por favor. Heriberto, pues coincido en mucho por lo dicho por Santiago Torreblanca. Creo que el gran problema, lo señaló él, con el entender todavía la prisión preventiva oficiosa como la solución de todos los males, cuando realmente lo que sucede es una prisión sin juicio, es una prisión en la cual nada más con la denuncia la gente va a la cárcel, y sobre todo esto perjudica sobre todo a las personas con bajos recursos que no tienen acceso a un abogado que los pueda defender. Segundo punto, y creo que es importante esta relación con la ley general para erradicar los delitos en materia de secuestro y sancionar. ¿Por qué? Porque esta ley lo que buscaba son unidades especializadas. Creo que el problema de esta ley, aunque se intentó corregir en el Senado, es que se va a hacer uso de las unidades antisecuestro. Las unidades antisecuestro justo han sido muy positivas porque han sido especializadas y estratégicas para ese delito en específico. El tratar de usar estas unidades ahora en otro tipo, Sí. pues es complicado, y eso es lo que pasa normalmente con la administración pública, que tratan de abarcar muchas cosas y entonces con pocos recursos humanos y materiales, y pues este puede ser el caso. Lo que pusieron en este caso es que se va a ocupar estas unidades hasta en cuanto haya las unidades especializadas en la ley general antiextorsión, y hay que ver cómo va funcionando esto. Para mí eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque creo que digamos, crecimiento en la extorsión muestra dos cosas, pues el crecimiento del crimen organizado y la diversificación de sus actividades, y segundo, pues la ineficiencia estatal, ¿no? O el abuso estatal, como lo decía Santiago, respecto a policías municipales o inclusive gente de la Guardia Nacional que a veces pueden acudir a estas herramientas, digamos, para extorsionar transportistas, como lo están mencionando en sus manifestaciones. Así es. Bueno, muchas gracias. Licenciado Emilio Suárez Licona, diputado federal por el PRI. Gracias, Heriberto. A ver, hay un consenso generalizado, se ha dicho en la Cámara, combatir la extorsión era un tema urgente, es un tema pues, que amenaza la vida, la tranquilidad del patrimonio y la posibilidad de trabajar a la gente, y evidentemente pues esto tiene una consecuencia de desarrollo económico. La extorsión se ha convertido pues, prácticamente en un sistema paralelo de impuestos por parte del crimen organizado. Si uno revisa las cifras, del 2018 a la fecha, la extorsión creció en un 77%. ¿Y cuál es el reto de esta ley? Hacer una norma eficaz. ¿Por qué lo digo? Porque la cifra negra casi es del 97% de la gente que no está denunciando. Hay casos que han sido ejemplares de lo que buscaría combatirse con la extorsión. Está el caso ahí de la maestra Irma Hernández en Veracruz, o del empresario limonero Bernardo Bravo, que lo mataron ahí en Michoacán, que han sido indignantes, dolorosos, y que pues solamente son la punta del iceberg, porque lo que está en juego pues básicamente es las personas que están en el campo, como la gente que se manifestó hoy, la señora que está vendiendo quesadillas o elotes, las grandes empresas. Hubo en la discusión que nosotros en el PRI pedimos que se diera una discusión pues lo suficientemente amplia para tener un mejor producto legislativo. Y en aquella ocasión nosotros señalamos varios temas. Evidentemente, la incompatibilidad con el tema de la prisión preventiva oficiosa, como lo ha dicho Santiago. Nosotros señalamos también que el disminuir las penas ponía una circunstancia en beneficio en muchas entidades federativas donde se iban a liberar a personas que habían cometido el delito de extorsión. Señalamos también el que no debía bajarse las penas que estaban el tipo hacia los funcionarios que tenían conocimiento de un hecho delictivo en materia de extorsión. Señalamos también el tema de las fiscalías.
Afortunadamente, en el Senado de la República se hicieron correcciones, salvo lo de prisión preventiva oficiosa, que nos dan la razón a lo que varios de la oposición señalamos. O sea, es decir, están regresando las penas a ser penas más ejemplares, están regresando las penas para hacer también penas más ejemplares para los funcionarios. En el caso de las fiscalías, sí hay una ventana transitoria en donde se les encarga a las unidades en secuestro, pero sí está la línea muy clara para ser órganos técnicos especializados para combatir la extorsión. Pero definitivamente a mí lo que más me preocupa, igual que Santiago, es la dedicatoria a los medios de comunicación. Si uno lee los argumentos que presentó el senador Mier en su reserva, déjame leerlo porque es importante. Por favor. Primero, los medios de comunicación, aquí la extorsión no opera de forma directa, opera por un contexto. Un clima mediático de miedo, de alarma permanente, de narrativa roja, se vuelve fertilizante para los delincuentes porque el terror público genera ciudadanos vulnerables y autoridades reactivas. Con todo respeto para el senador Mies, es lamentable que haya dicho eso en la tribuna del Senado, porque pareciera que lo que está poniendo es la pistola en la mesa para que los medios de comunicación se porten bien contra el derecho a la libertad de expresión. Esa batalla la vamos a dar nosotros. Nos han dicho que probablemente se discuta mañana o el miércoles la minuta del Senado, y evidentemente haremos valer las cosas en las que no estamos de acuerdo, como la prisión preventiva oficiosa o, en su caso, esta especie de mordaza hacia los medios de comunicación, que no solo es a los medios de comunicación, es a las plataformas digitales y a las empresas de telecomunicaciones. En general, hay una necesidad por combatir la extorsión, la gente lo ve y lo siente en la calle, y es con eso con lo que vamos a estar, aunque vamos a fiscalizar y revisar que esta, como decía yo, la ley de extorsión, pues sea eficaz y termine de resolver por el crecimiento que se dio del 2018 a la fecha, sí, de casi 77% del delito de extorsión. Es una barbaridad, y lo más importante es que la gente confíe en el gobierno, que no ese 97% que no está denunciando sea al revés, que denuncie y que le tengan confianza en las instituciones. Gracias, licenciado Suárez Licona. También ya participando el licenciado Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado federal por Morena. Por favor. ¿Qué tal, Heriberto? Buenas noches. A ver, ¿qué es lo que salió del Senado? Esta discusión sobre el proyecto de decreto para expedir una ley general para la prevención, la investigación y la sanción de los delitos en materia de extorsión. Son reglamentarios de la fracción 21ª del artículo 73 de nuestra Constitución. Viene también derivado de una reforma que hicimos en el periodo de sesiones pasado de esta legislatura, donde adicionamos al catálogo de delitos que merecen o que pueden ser contemplados con prisión preventiva oficiosa, que están incluidos en el artículo 19 de nuestra Constitución. Algo que Morena no creó, lo creó el PAN en tiempos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, el hecho de escuchar a compañeros o excompañeros, hoy consejeros del PAN, poniendo el grito en el cielo por la prisión preventiva oficiosa, pues deberían de voltear primero porque ellos mismos los generaron. Ahora bien, ¿hay cosas que resuelven? Sí, sí se resuelven. Que el PAN dice, oye, pero mejor ponlo como prisión preventiva justificada, entonces ya no le estás dando el nivel de gravedad que tiene, porque el tema de la extorsión es algo que le afecta a todas y a todos los mexicanos. Lo dejaron crecer tanto dentro de las administraciones prianistas que hoy ya es un mal que está incrustado, y la única manera de poder atenderlo, así como en su momento fue la del secuestro, es una adecuada coordinación, pero darle el valor específico de la gravedad que tiene el tema de la extorsión. Ahora, hay etapas procesales, por supuesto que no porque alguien vaya a alguna fiscalía o un ministerio público a decir, ya, yo señalo a alguien de extorsión, va a proceder de ipso facto o automáticamente. Hay un procedimiento de investigación que hace la fiscalía, y si se encuentran los elementos, ahí es cuando ya se procede. Pero en la mayoría de los casos, la verdad es que los afectados del delito de extorsión sí son reales. Y por eso es que se contempló a través de plataformas digitales e incluso de que no fueran ratificadas las denuncias por el delito de extorsión. ¿A qué me refiero?
a que ya se van a perseguir de oficio. Entonces, cuando alguien denuncia, la autoridad va a investigar y si encuentra elementos, ahí es donde finca las responsabilidades. Ya la persona que denuncia no tiene que volver a ratificarla como estaba anteriormente. Todo esto, una discusión que se dio en Cámara de Diputados, que lamentablemente los partidos de oposición votaron en contra en lo particular, y que se fue al Senado y ahora regresa, ya como corrección de minuta, con algo que tiene que ver en el tema de la imputabilidad sobre los plazos, digamos, o los términos, en tanto quien comete el acto de extorsión o que ante una omisión, por ejemplo, la autoridad que pueda ser omiso, lo que se hizo en Cámara de Diputados es, como no es la misma tipificación del delito, entonces se reformuló el tiempo de la penalidad. Eso es lo que hoy corrige el Senado, cosa que yo en lo particular estoy totalmente de acuerdo, porque además cuando se trata de servidores públicos, pues hay otra ley que puede agravar las penas. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca la administración de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Es que este mal que aqueja a las y a los mexicanos de manera diaria, a todos, desde el más alto nivel del empresariado hasta el más bajo nivel del proletariado y del campesino, es que se erradique, que deje de ser parte de la cotidianidad para las y los mexicanos y que podamos empezar así un camino hacia la pacificación en nuestro país. La doctora Claudia Sheinbaum ha hablado sobre la pacificación, la importancia de la pacificación, de el atender los problemas, sobre todo que tienen que ver con seguridad, que fue lo que detonó hoy el tema de las manifestaciones y los 26 bloqueos que hubo a lo largo de las 32 entidades del país, porque el punto específico y una de las grandes prioridades de la presidenta es garantizarle la seguridad a las y a los ciudadanos, y un primer paso es evitar las extorsiones, y por eso es que con estos cambios que se da a través de esta nueva ley general, pero también de otras reformas que se hicieron tanto al Código Nacional de Procedimientos Penales como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Penal Federal y también a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es que vamos a poder avanzar. Y yo invitaría a mis compañeros y compañeras de la oposición que ahora que venga esta minuta del Senado podamos aprobarla, porque es lo que está reclamando la sociedad mexicana, es lo que quieren las y los mexicanos. Tenemos 40 segundos para cada uno de ustedes, por favor, maestro Santiago Torreblanca. No podemos seguir permitiendo que la autoridad se atreva a decir que cualquier persona que se oponga a su gobierno es financiado o tiene un interés oscuro con base en la oposición. Claro que en Acción Nacional apoyamos a los transportistas, pero eso no significa que nosotros los estemos incentivando a realizar esta manifestación pacífica en contra del agravio que sufren a diario, ser robados y secuestrados. Esperemos más responsabilidad de la autoridad. Licenciado Braulio López Ochoa Mijares, de Movimiento Ciudadano, por favor. Heriberto, pues muy positivo en general la ley que combate la extorsión, que se apueste por la inteligencia, por la estrategia, por la especialización para el combate de los delitos en el país y la criminalidad. Y también muy positivo y sorprendido decirte, escuchar a todos que están en contra de la prisión preventiva oficiosa en esta mesa, cuando Morena, PRI y PAN han votado por estas reformas constitucionales del artículo 19 constitucional y seguirlo ampliando cuando es realmente una actitud totalmente injusta y violatoria de derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos. Muchas gracias, muchas gracias. El licenciado Emilio Suárez Licona. Sí, nada más unas correcciones. Por favor. El crecimiento de la extorsión se dio desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Del 18 a la fecha ha crecido 77.4%. El año pasado este delito creció el 6.8%. Lo que nos reservaron nosotros en la Cámara de Diputados fue en donde nos dio la razón el Senado, y por eso regresa la minuta, porque Morena no nos quiso escuchar en la Cámara de Diputados. Y vamos a apoyar mucho a esos estados, por ejemplo, Chiapas, que creció en 1,680% de extorsión, Tamaulipas 148%, Ciudad de México 145%, Puebla 88%. Vamos a ver que esta ley se cumple y que sea eficaz. Muchas gracias, licenciado Miguel Carrillo Cubillas.
Bueno, pues nada más con el tema de los transportistas y quién está detrás de ellos, hay un dicho que dice piensa mal y acertarás. Entonces, cuando uno ya se empieza a meter y a investigar quiénes son las personas que realmente están detrás de estos bloqueos, pues de los 15 liderazgos, 6 vienen de Acción Nacional y 5 vienen del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea a la ciudadanía, porque al final del día, en estos tiempos, todo se sabe. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de expresar sus puntos de vista en torno a la ley de extorsión y el asunto con los transportistas. Gracias, buenas noches a todos, de verdad.